del curso. O que idealmente para el curso que querríamos poder estar revisando. ¿Ok? Clase anterior, bueno, vimos estructura básica a nivel de MIPS, cuáles son los componentes que a nivel de MIPS nosotros tenemos. Ahora, y como les mencionaba, y si ustedes revisan el libro de Computer Organization and Design, muchos de estos mismos bloques, que tal vez aquí en esta presentación, puesto que es más vieja, y en ese entonces solo existía MIPS, todavía no existía RISC-V, tenemos. Y RISC-V no dista muchísimo de esta estructura básica de MIPS. Por ahí un dato que si no lo conocían, se los hago saber, David Patterson y, se me olvida el nombre de Hennessy. Pero ellos dos realmente son los que, de hace un buen tiempo atrás, en Berkeley, crean básicamente MIPS. Surge de alguna forma primero como un tipo de arquitectura media pedagógica, pero se comercializa después. Lo que pasa con MIPS es que sufre el mismo, digamos así, problema o desafío que han tenido históricamente las arquitecturas, y es que la arquitectura como tal tiene ciertas privaciones, ciertos derechos. Aun cuando yo, por ejemplo, pueda entender muy bien todo este libro de MIPS y yo pueda hacer mi propio procesador MIPS, si yo quiero vender un procesador MIPS o usarlo en algún producto, yo tengo que pagar un royalty fee. Porque yo no tengo derecho, por así decirlo, de comercializarlo. Ahora, implementar un MIPS para algo académico, eso no es problema, pero ya para algo comercial, la cosa cambia. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con ARM. ARM como tal no manufactura chips. De hecho, difícilmente ustedes van a comprar un chip manufacturado por ARM. Lo que ARM hace es licenciar diseños. Entonces, ARM sí, digamos, ha evolucionado su arquitectura a través de los años y lo que hace es licenciar esos diseños. Entonces, viene Apple o viene Samsung o viene Huawei, Qualcomm, quien ustedes quieran, y licencia, digamos así, cierta parte del diseño. Obviamente le ponen más cosas, cada quien le da su toque, su sabor, por así decirlo. Pero para poder hacerlo, y para poder vender chips y en este caso teléfonos y lo que sea que tenga alguno de estos procesadores, eh, necesita pagar un royalty fee a ARM por poder hacer uso de la arquitectura. Mucho tiempo después, en este caso más que todo liderado por David Patterson y su grupo de investigación en Berkeley, surge entonces es RISC-V como una, digámoslo así, como una nueva arquitectura. De hecho, la idea que se llama RISC-V es porque es como la quinta arquitectura RISC que al menos ellos en su grupo por ahí habían desarrollado. Pero RISC-V sí cambia la idea en que sea una arquitectura que no implique licenciamiento, que no implique royalty fees ni nada por el estilo. Entonces, cualquier persona puede tomar RISC-V, hacer un chip y venderlo o usarlo en cualquier producto, sin la necesidad entonces de tener que pagar este tipo de costos. Lo interesante, y tal vez por el tiempo, es que muchas empresas se han montado en ese barco, incluyendo grandes empresas. O sea, hasta Intel está poniendo plata por ahí. De hecho, rumores que por ahí leí en algunas páginas es que pues, Intel le está poniendo plata sobre la empresa que surgió de básicamente los que en su momento eran investigadores doctorales y demás del grupo de investigación de RISC-V, que se llama Sci-Fi, la empresa. Eh, y hay muchísimas empresas alrededor, muchísimos grupos de investigación y ya hay productos que utilizan RISC-V. La gente de Western Digital en varios de sus productos ya han reemplazado los micros que utilizan por RISC-V. Al punto que quiero ir con todo esto es que tiene entonces mucho sentido, por así decirlo, que RISC-V tenga muchas cosas muy similares, por así decirlo, a lo que tenemos en MIPS. Entonces, digamos, entender muy bien MIPS hace que sea muy fácil entender RISC-V, precisamente por esa horizontalidad que hay tal vez entre los conceptos que por detrás se utilizan. Entonces, por eso, aunque esta presentación, y volviendo al punto de origen, esté basada en MIPS, muchos de estos conceptos todavía aplican casi que en un uno a uno con RISC-V. En algunos casos, algunas cosas serán un poquito diferentes, eh, pero ustedes podrán compararlos, pero al final igual la noción de funcionamiento no va a ser tan mayor. Entonces, en algunos casos y para algunas presentaciones, inclusive más adelante, hablaremos tal vez de una arquitectura muy
digámoslo así, muy estándar o ni siquiera pensando en que es una arquitectura en particular. eh, o tal vez estará un poquito más pensado tipo MIPS, en algunos casos más tipo RISC-V, dependiendo de dónde estamos tomando fuente para lo que estamos viendo. Ok, pero eso nada más como para comentar que aun cuando estas presentaciones y lo que estamos viendo como para poder nivelar esta parte está muy pensado en MIPS, puesto que, como les decía, es lo que había en su momento, eh, no deja de tener validez a este punto. Ok, bueno, hablábamos por ahí, que fue donde nos quedamos, de que es necesario toda una ruta de datos, pero también una ruta de control para nosotros poder accionar y poder coordinar y orquestar todo lo que dentro del procesador está pasando. Y por eso es que entonces, cuando ustedes ven en la literatura, van a encontrar muy claramente lo que hablábamos en clase anterior, por ejemplo, que la parte de la unidad de control tiene que entender cuál es el tipo de instrucción que se está ejecutando para determinar cuáles son estas señales de control que debe tirar. Ahora, y este todavía es un caso muy sencillo. Estamos hablando de un procesador de un único ciclo. Estaremos pensando de que eh, todo va a pasar ahí de a poquitos hasta que se logre completar la instrucción. Veremos que esto tiene ciertos desafíos, eh, pero es igual una construcción básica que nos permitiría tener un procesador completo. ¿Ok? Quedábamos por acá, donde hablamos del flujo de datos, pensando precisamente en los diferentes tipos de instrucciones, y en este caso RISC-V y MIPS básicamente tienen las mismas. Eh, Comentario adicional nada más a lo de RISC-V, algo interesante con RISC-V es que al ser un proyecto abierto, y básicamente cualquier persona podría participar y hay, por así decirlo, comisiones trabajando en la especificación de la arquitectura para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, la parte vectorial, en algún momento, cuando veamos la parte de procesamiento vectorial, tomaremos información de lo que está pensado. Creería que ya está implementado, pero en su momento, cuando se escribió esa parte en el libro, todavía estaba pensado futuro que se estaba desarrollando. Entonces, es muy interesante que al ser un proyecto abierto y al ser una arquitectura que está evolucionando, ya hay ciertas bases y ciertas extensiones. Es una arquitectura modular. Aquí no podría decir, no, tengo una base y quiero agregar cierta parte de todo el conjunto existente del set de instrucciones para soportar cierto tipo de instrucciones como tal, que obviamente va a depender eh, el tipo de implementación que yo necesito y por lo tanto si requiero o no de ese tipo de instrucciones, por ejemplo, instrucciones vectoriales, que es lo que les mencionaba. Eh, pero lo interesante, y eso es lo que quería mencionar en la nota al margen de esto, es que al ser un proyecto que está evolucionando, todavía eso no está, digamos, escrito en piedra, sino que va evolucionando, que hay gente de industria y academia involucrados en ir planteando cómo esas cosas se van a ir viendo desde la perspectiva de la arquitectura. Obviamente ya la implementación, como lo hemos aprendido aquí en el curso, va a depender de cada quien, ¿no? De cómo haga esa implementación. Pero en ese sentido, de las instrucciones, el tipo de instrucciones es básicamente el mismo. Van a cambiar obviamente la forma en la que están codificados. Eso ya lo hablábamos, ¿no? De que el código de operación acá aparece, por ejemplo, en los bits más significativos, en RISC-V aparecen los menos significativos, pero la noción es la misma. En este caso, con lo del flujo de datos, lo que va a resultar interesante es, por ejemplo, ese tipo de instrucciones R, donde hacemos acceso a registros, o las inmediatas, como por ejemplo, hacer sumas inmediatas. eh, es que vamos a tener que pues especificar realmente, bueno, cuáles son los registros que por ahí se están leyendo, obviamente definir de dónde vienen esos datos que se están operando, por ejemplo, en el caso de una suma de datos de valores de registro, y cómo este dato a la salida lo que se tiene que hacer es tomarse para almacenarse de vuelta en el archivo de registros. Pero aquí más bien esta parte tiene que ver es con definir la dirección donde se guarda y el dato que se guarda, y acá pues los datos que se están leyendo. Pero puede ser en el caso de, y vamos a ver un ejemplo ahí rápido, de instrucciones tipo I, donde, por ejemplo, yo pueda estar trayendo un dato y necesite más bien operar acá con algún valor inmediato, un valor sí de registro, pero para poder calcular una dirección a la que yo estoy accediendo a la memoria de datos para sacar el dato y pues guardarlo entonces en memoria, como cuando hacemos un load. Entonces, hay en la presentación hay un par de ejemplos, que este es el caso, por ejemplo, una instrucción tipo R, donde lo que se está haciendo es una suma,
Entonces, evidentemente, de la instrucción, de su codificación, lo que se va a hacer es extraer cuáles son los registros que se están operando. Consecuentemente al tipo de instrucción, pues obviamente las señales de control tienen que venir, no solo para indicarle a la ALU el tipo de operación que tiene que hacer, en este caso es una suma, pero también para indicar acá de dónde vienen los datos, ¿no? De cuál es la posible fuente de los datos. Si es un dato inmediato extendido, con signo extendido, o si es un dato proveniente de registros, que es en este caso lo que está pasando. Tal vez no se logra ver tan bien, pero obviamente está como en gris. Bueno, si lo ven en el libro lo van a ver tal vez con más detalle. El hecho de que, por ejemplo, esta etapa no se está utilizando y más bien se resalta el hecho de que esta línea es la que trae los datos y, bueno, obviamente es la que ahí hacia el final los va a almacenar. ¿En dónde los va a almacenar? Evidentemente en la dirección que por ahí va a estar especificada también como parte de la instrucción. Eso por ahí en tipo R. Ahora, si fuese alguna instrucción de carga, o sea, un load, eh, recuerden que en este caso tenemos un registro que nos indica una dirección base y que necesitamos algún tipo normalmente de offset para indicar a partir de esa posición, una posición relativa en donde hay un dato que nosotros queremos acceder. ¿Ok? Evidentemente, en este caso, uno de los datos va a provenir del registro, son los datos que se están operando, mientras que el otro va a provenir es como parte de la instrucción, y bueno, obviamente esos 16 bits van a necesitar una extensión de signo y van a ser operados. Noten que en este caso igual la ALU se está utilizando, pero no para calcular un resultado como tal, sino para calcular una dirección, que es la que se le pasa a la memoria, en este caso memoria de datos. Aquí noten igual que tiene que haber una señal de activación, que aquí tiene que haber una indicación de dónde están tomando los datos, para que entonces a la salida lo que tengamos sea el dato leído de memoria y evidentemente traído de vuelta, bueno, traído de vuelta no, pero traído en este caso al archivo registros. Y evidentemente pues también acá tomando parte de la instrucción para indicar en dónde es que queremos guardar. Ok. ¿Preguntas hasta el momento con estas dos? Eso más que todo como para ver, ¿no? Por dónde andan las cosas en la arquitectura, recordar un poco al respecto. Ahora, con respecto al cálculo de direcciones efectivas, pues hay diferentes formas o un par de formas en las que se hacen los cálculos. Va a depender del tipo de instrucción. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer el cálculo de una dirección de salto a la que entonces debería irse si es que un salto se toma, en este caso, o eh, en este caso, por ejemplo, si lo que tenemos es un load, donde hacemos realmente es el cálculo, digamos, de este valor de offset que hemos hablado, ¿no? Que es necesario, más un direccionamiento base que nosotros tenemos, que va a estar dado en algún registro. Entonces, las cosas son un poquito diferentes, ¿no? En un caso, o en estos casos, más bien, vamos a necesitar, sí, la extensión de signo para poder trabajar 32 bits. Eh, pero, por ejemplo, en este otro caso, no solo se hace la extensión de signo, sino que luego debe ser el dato multiplicado, en este caso, por 4. Recuerden que en este caso estamos partiendo de que es un procesador de 32 bits, que la memoria es direccionable por byte y por lo tanto cada dirección en memoria lo que está apuntando es a un byte en específico y por lo tanto yo tengo que multiplicar por 4 para encontrar cuál es la posición adecuada en memoria, a dónde empieza la próxima palabra en la memoria. Entonces, por eso la necesidad de hacerlo y por eso, a ver aquí en estos diagramas no aparecía, pero acá en este sí, tenemos esta unidad que lo que hace es precisamente hacer el shift a la izquierda por 2, que era lo que hablábamos, ¿no? Y lo hace precisamente para el dato que viene directamente de la instrucción. Entonces eso lo mencionábamos, les hacía la pregunta la clase anterior, ¿no? De por qué un shift por 2. Si fuese, por ejemplo, un procesador de 64 bits, ese shift no estaría siendo por 2, sino por 4, puesto que
son 64 bits, son 8 bytes que se están direccionando, digamos, en medio, y por lo tanto necesito aplicar este factor, digamos, de corrección, por así decirlo. En un momento. Ok, lo otro, y este sí es un pequeño cambio, es con respecto a los saltos. Los saltos sí es otra historia, que pasa muy parecido también en el caso de RISC-V, y es que se toman 26 bits de salto. O sea, normalmente cuando tenemos el salto, acá son 26, en RISC-V cambia la cantidad de bits, pero al final es lo mismo. O sea, ya yo tengo una cantidad definida, y en este caso, normalmente ya esa dirección, aun cuando es relativa al PC, ya está bastante bien calculada. En muchos casos, y eso va a depender también de las herramientas, digamos, el compilador como tal va a poder decir, bueno, son tantas posiciones en memoria o demás, y por lo tanto, digamos, este valor es, como es relativo al PC, únicamente nos va a dar, digamos, los bits menos significativos que yo necesito, digamos así, concatenar, que es lo que dice acá, a los 4 bits más significativos del PC para poder determinar cuál es la dirección a la que hay que saltar. Esto limita en parte, digámoslo así, el rango dinámico de direcciones a las que podría saltar. De hecho, eso vamos a hablar un poco cuando vamos a esta parte de predicción de saltos, que hay ciertas limitaciones precisamente en cuanto a esos bits, ¿no? Entonces, que me limita, normalmente no es el caso, como que de un salto tenga que ir a una posición en memoria súper lejana, normalmente va a ser una posición relativamente cerca. Entonces, no son muchos los bits que tienen que cambiar, pero indistintamente esto está de una u otra forma limitado, acotado, ¿no? La cantidad de direcciones que realmente se pueden representar, puesto que, por ejemplo, en este caso de MIP son solo los 26 bits. Entonces, esa parte por ahí es importante. Obviamente habrá que aplicar el shift y lo otro, y obviamente entonces corresponde a 28 más 4 más significativos, ya entonces nos dan los 32 bits de la dirección como tal con PC. En el caso de saltos, bueno, en este caso de saltos condicionales o branches o ramas, como lo queramos ver, acá normalmente, pues sí, vamos a utilizar la ALU para poder hacer ciertos cálculos y determinar, que esta es la parte importante, si el salto se toma o no. Y muy particularmente es que entonces hay que tener precisamente o hacer el cálculo de la dirección de salto. Noten que esto toma tiempo, o sea, toma tiempo en el hecho de que hay que hacer el instruction fetch, hay que traer la instrucción, decodificarla, pasarla por los registros, extraer los datos, hacer el cálculo y hasta después de ese momento, entonces determinar si el salto se toma o no. Vamos a ver más adelante que precisamente esto es lo que queremos reducir con hacer algún tipo de predicción que sea más inteligente que solo esperar a que se haga el cálculo, porque el solo esperar a que se haga el cálculo limita, o sea, limita el tiempo, y en dado caso de que con pipelining yo ya esté ejecutando las instrucciones y el salto, digamos, se tome y yo considere que no se toma, tengo como que borrar lo que ya estaba haciendo, y ahora sí ir a la dirección de salto. Y eso, como les digo, limita el rendimiento. Pero bueno, esos son básicamente los componentes que se necesitarían. Eh, y de igual manera, o sea, dependiendo de la instrucción, pues obviamente el control va a decodificar a qué corresponde, va a activar las señales que tenga que activar, va a brindarle, por ejemplo, a la ALU instrucción de cuál es la operación que tiene que hacer, utilizar la parte acá de extensión de signo para hacer el cálculo de la dirección, y muy importante en este caso, por ejemplo, siendo un branch unequal, es que va a utilizar la bandera de cero del procesador para determinar, bueno, si yo necesito saber si dos datos son iguales, y lo que puedo hacer es hacer la resta de ambos. Y si la resta me da cero, yo sé que los datos son los mismos. Entonces, obviamente, la bandera de cero se va a activar. Y por ahí noten que esto en conjunto, con una señal ahí de salto que proviene de la parte control, más esto que se calcula, determina entonces de dónde
de dónde se toma la dirección que se va a cargar al PC. Si es lo que ya se tenía, PC más 4, o si es por ahí el cálculo, en este caso, de la dirección efectiva del salto. Entonces, vean que igual seguimos utilizando, en este caso, la misma infraestructura, diferentes partes en este caso, pero que nos permiten entonces poder soportar la instrucción. En el caso de saltos incondicionales, en el caso de BRISC-V, perdón, de MIPS es así, ¿no? Que hablábamos de solamente el código de operación más la dirección de salto. Por ahí entonces habrá que adecuar un poco esta dirección y concatenarlo con los 4 bits más significativos del PC para poder entonces tener la dirección total. Entonces, por lo menos a nivel de MIPS, lo que pasa es algo como esto, donde se hace precisamente el shift left de la dirección. Vean que se está tomando desde antes, porque son esos 25 bits, bueno, 26 bits que representan la dirección, eh, que se tienen que concatenar en este caso, nótenlo acá, con los 4 bits más significativos del PC y que pues obviamente estaría aquí disponible para, dependiendo del caso, por ejemplo, si es una instrucción de jump, entonces precisamente brindar la señal acá de que entonces la dirección que tiene que tomar es la que viene, bueno, la entrada 1 del multiplexor. Si fuese caso contrario y realmente lo que estamos haciendo es un branch, pues entonces esperar igual a la señal de 0 y demás para determinar que más bien la dirección que nosotros tenemos que cargar al PC no es ni la dirección de salto que de previo se está calculando, aun cuando no sabemos necesariamente si es la instrucción de salto o no, eh, sino más bien, por ejemplo, la del branch o, en último caso, ¿no? Esta de acá, ¿no? Que es el PC más 4. Entonces, noten que obviamente soportar saltos y branches y demás implica más lógica. Y en este caso de un procesador de un solo ciclo, que estamos pensando que toma un único ciclo de reloj, pues implica de agregar, por ejemplo, 2 sumadores adicionales. Solo para esta parte de hacer los cálculos de las direcciones. Entonces vean que resulta, digamos, particular, ¿no? Y que hay una interacción, evidentemente, entre la parte de los datos, obviamente, cómo estos se están procesando, pero muy importante la parte del control y cómo realmente se encarga de orquestar lo que está pasando. Ok. ¿Preguntas hasta este punto? Ok. Con el control de datos no vamos a entrar mucho en detalle. Tal vez aquí me interesa que ustedes noten que, pues sí hay una pequeña unidad que permite, digamos así, interfazar las operaciones que la ALU tiene con respecto a ciertos bits, que en este caso la unidad de control genera, para indicar cuál es el tipo de operación. Entonces, tal vez aquí, y esto lo que me resulta interesante es esto, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas, o de esas líneas, ¿no? Permiten indicar a la ALU, ¿no? Cuál es el tipo de operación que queremos hacer. Si es una AND, una OR, una add, subtract, set unless o NOR. Esto sí cambia, digamos que significativamente de MIPS a RISC-V, el tipo de operaciones que nosotros estamos, digamos, al interno por ahí soportando. Pero de manera genérica, podríamos verlo como algo así, ¿no? Donde tenemos a disposición la suma, el poder hacer ORs, el poder hacer ANDs. En este caso, por ejemplo, inclusive un operando poderlo invertir, bueno, o ambos operandos poderlos invertir dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Y bueno, evidentemente, entradas y la salida correspondiente de la ALU. Sí, no me interesa tal vez que vamos mucho detalle, me interesa es que entiendan esa parte, ¿no? De que eh, hay ciertos bits como tal para poder decirle a la ALU qué tipo de operación tiene que hacer. Esta parte de corrimiento tal vez no la vamos a ver, ni tal vez esta de la ALU multifunción, donde también podríamos esperar una ALU que tenga tal vez muchas más funciones. Sí, tal vez eso no lo vamos a ver. Acá en esta presentación hay un ejemplo, digámoslo así, de un programa, cómo el programa se vería a nivel de toda la microarquitectura, o donde veríamos, por ejemplo, los unos y ceros y qué es lo que eso estaría trabajando. Yo creo que si llevaron el curso con José Alberto Díaz, yo sé que él toma tiempo para ver esto. Con otros profes no estoy seguro de él, yo sé que él sí toma tiempo para ver esto,
No me interesa a este punto, tal vez que tomamos mucho rato para verlo, porque puede ser algo muy minucioso. Me interesa más que conceptualmente entiendan, evidentemente, que una vez que se recibe esta instrucción, obviamente hay todo un proceso de decodificación y que el control tiene su parte muy, muy activa en determinar, ¿no?, las señales correspondientes, por ejemplo, los muxes o a las operaciones que se van a hacer o habilitar, por ejemplo, memorias, eh, si es el caso. Eh, pero sí, ahí se los dejo, los pueden revisar, tratar de entenderlos. Si tuvieran alguna pregunta, porque obviamente lo que muestra el ejemplo es cómo se ejecutarían esas instrucciones y pensando que tenemos alguna memoria de datos con ciertos datos, ya ahí para ciertas direcciones. Entonces, échenle un vistazo. Obviamente me avisan en dado caso si tuviesen alguna pregunta de cómo se ve, digamos, esa ejecución, digámoslo así, paso a paso, unos y ceros, y bueno, y qué está pasando para cada una de las instrucciones dentro de la arquitectura. No quiero tomar tiempo en esto, como les digo, me interesa más que tengan presente por dónde andan las cosas. Eh, Esto es como con lo que cierra esa presentación, pensando a un nivel todavía de un único ciclo. O sea, pensando de que toda instrucción, desde que traemos, bueno, desde que del PC entra el dato a la memoria de instrucciones, obtenemos la instrucción y se hace todo el proceso de codificación y ejecución hasta que se finalice, ¿no? Sin embargo, esa no es necesariamente la forma en la que se hace hoy en día. O sea, tener un procesador que opera de esa manera podría ser que en algunos casos, si es un procesador muy sencillo eh, y tengo algún tipo de requerimiento, tal vez bajo consumo de potencia y me puedo dar el lujo de trabajar a una frecuencia de reloj más baja. Recuerden que la frecuencia del reloj, entre más alta, mayor es el consumo de potencia dinámica y todo eso que ustedes ya conocen. Podría tal vez darme el lujo de tener algo sencillo y que opere de esa manera. Sin embargo, lo que tenemos normalmente hoy en día son procesadores que operan múltiples ciclos y que tienen pipelining, encauzamiento, de manera interna, como parte inherente del diseño. Aún en implementaciones, por ejemplo, tipo RISC-V, bastante sencillas, de solo 4 etapas de pipelining, hay precisamente pipelining. Eh, entonces, la evolución es, bueno, si tengo un procesador, bueno, ¿cómo funciona? Ya eso luego lo podría decir, bueno, ¿qué tal si más bien lo hago que opere en múltiples ciclos de reloj? Entonces, más bien parto la forma en la que está operando. Entonces, vamos a ver algunas nociones al respecto de la operación por ahí multiciclo. Me pareció escucharnos un micrófono abierto, no sé si alguien quería hacer alguna pregunta. Ok. ¿Cuál es la idea detrás entonces de tener una arquitectura multiciclo? La idea entonces es dividir la instrucción en partes o en etapas que se pueden ir ejecutando en las diferentes partes de la implementación de la microarquitectura. La idea entonces es que para completar una instrucción vamos a necesitar varios ciclos de reloj. Ahora, idealmente, ese ciclo de reloj va a ser más corto, más pequeño que el ciclo que yo esperaba, en este caso, evidentemente, para toda la ejecución, ¿no?, de la instrucción misma. Acá hay un pequeño detalle y es que obviamente la duración de la ejecución de instrucciones es variable. ¿Por qué es variable? Porque, por ejemplo, no en todas las instrucciones yo necesito hacer uso de la memoria, o sea, que no necesito instrucciones que hagan acceso a memoria, que eso igual hasta este punto es muy ideal. Yo entra la dirección y sale el dato y ya. Ustedes ya lo saben de jerarquía de memoria, que eso no es tan ideal, que puede ser el caso que entre la dirección y que no salga el dato simplemente o tan rápido porque el dato no esté y que por lo tanto yo tenga que esperar a que el dato se actualice en esta memoria, la memoria caché, para ya poderlo tomar. Entonces, dependiendo cuál sea el tipo de instrucción, pues obviamente yo estoy estresando una u otra parte de la microarquitectura y por lo tanto eso podría estar tomando más o menos ciclos de reloj y por lo tanto hacer que el tiempo, ¿no?, de la duración de la ejecución sea variable. Esta parte pues sí va a ser muy estándar, o sea, y básicamente todos van a necesitar leer la instrucción, decodificarla, hacer lectura de registros, porque es una arquitectura registro, entonces siempre vamos a necesitar acceder a registros, tal vez el único caso donde no es precisamente con los saltos,
Pero ya después sí, la ejecución va a depender entonces de cuál es la ruta que tengamos que tomar, por así decirlo. En una implementación monociclo, un único ciclo, la instrucción entonces con tiempo de ejecución mayor en la que termina el periodo mínimo del reloj. Evidentemente yo tengo que ver cuál es la que toma más tiempo, que muy probablemente va a ser aquella que estrese más todas las partes que yo por ahí tengo dentro de la arquitectura, para determinar cuál es la que precisamente toma más tiempo y garantizar de que mi frecuencia mínima del reloj es lo suficientemente grande, o sea, toma lo suficientemente tiempo para que en el peor de los casos, si todas las instrucciones fuesen de tomaran ese tiempo, se puedan cumplir. Si algunas toman menos tiempo, no pasa nada, no habría ningún problema. En todo caso, y de manera, digamos así, fuerte, sí necesitaríamos, obviamente, que los datos y las memorias, o la memoria de datos y la memoria de programa, instrucciones estén separadas para poder accederlas ahí durante todo el proceso. Veremos más adelante que igual para poder habilitar pipelining, indistintamente esto es lo que nosotros vamos a requerir. Y en este caso vimos que requiere una ALU y dos sumadores adicionales. Eso como para poder contrastar en este caso con una arquitectura multiciclo, en la cual cada paso es la ejecución de la instrucción. Noten que entonces estamos partiendo la instrucción en pasos para tomar un ciclo de reloj. ¿Esto que nos permite? Nos permite que podamos reutilizar hardware. Por ejemplo, si alguna parte, alguna unidad no está siendo utilizada, dos veces en el mismo ciclo de reloj. Entonces ya nos permite empezar a reutilizar ciertos de estos componentes. Si fuese el caso, podríamos tener una única memoria de datos e instrucciones, puesto que estaremos accediéndola para instrucciones en un ciclo de reloj diferente a la que estaremos accediéndola para obtener datos o para escribir datos. Volviendo al punto, tener algo así podría representar vamos a ver después, un riesgo estructural. ¿A qué se refiere esto? Que con pipelining, dos instrucciones o dos diferentes partes de dos instrucciones diferentes quieran hacer uso de la misma memoria, porque está accediendo instrucciones o porque está accediendo datos. Entonces, eso se resuelve fácilmente volviendo a este punto, ¿no? De tener memorias separadas para instrucciones y para datos para evitar este riesgo estructural. Lo mencionaremos en algún momento más adelante. Y lo otro es que por ahí plantea que se necesitan registros adicionales para almacenar datos que son utilizados en el siguiente ciclo de reloj por la misma instrucción. Entonces hay ciertos registros por ahí dedicados para esta funcionalidad. Algunas otras diferencias, si tuviésemos que pensar en una implementación multiciclo con respecto a una moniciclo, lo que decíamos, ¿no? La unificación en las memorias, que es algo que se podría tener. Por ahí lo que mencionaba, ¿no? De ciertos registros adicionales que van a ser necesarios, por ejemplo, registros para instrucciones o algún tipo de registro donde podamos almacenar ciertos datos. Es necesario, puesto que los datos que salen del archivo de registros se obtienen en un ciclo de reloj y en el siguiente yo los necesito para poder operar la ALU, entonces necesito incluir acá ciertos registros de entrada a la ALU para poder tomar esos datos. De igual manera, el resultado que genera la ALU va a escribirse en los registros en otro ciclo de reloj, por lo tanto tengo que garantizar que el dato no lo estoy perdiendo. Entonces a la salida de la ALU voy a necesitar también un registro. Y por ahí hay algunos otros casos, por ejemplo, de incrementar o poner algunos multiplexores adicionales para poder indicar de dónde están viniendo ciertos datos. Y con una particularidad es que se podrían eliminar los dos sumadores adicionales que se necesitaban para hacer el cálculo por ahí del PC, porque digamos que se podría tratar de reutilizar la ALU que ya tenemos para ese fin. Ok, esas son algunas particularidades. Y más o menos así es como se podría ver esta ruta de datos. Lo que mencionábamos, ¿no? Ciertos registros que están por ahí agregándose a la entrada, salida del ALU. eh, Incrementar, por ejemplo, aquí el tamaño de este multiplexor para indicar, bueno, de dónde está tomando datos, dependiendo, por ejemplo, de si es alguna operación inmediata o más bien es un cálculo de una dirección de salto. Eh, y por ahí lo que mencionamos, ¿no? Algún registro adicional para poder almacenar ciertos datos que por ahí podrían resultar importantes, por ejemplo, los que provienen de la memoria
puesto que ahora únicamente tenemos una memoria, que vienen de la memoria, pero que resultan ser instrucciones. Y que estamos tomando datos inmediatos que vienen de la misma instrucción para poder hacer, por ejemplo, los cálculos de las direcciones. Entonces, vean que se simplifica un poco desde esa perspectiva la implementación, podríamos decirlo, los componentes básicos. Obviamente la parte de control se va a volver un poquito más compleja, pero eso nos permitiría precisamente ahorrarnos por ahí parte de esos componentes que no necesitaríamos. Lo que mencionábamos, la memoria pues, va a contener instrucciones y datos. La entrada como tal puede ser el PC o una dirección calculada. Antes, digamos, al menos para la parte de instrucciones, estamos partiendo de solamente es PC. En este caso también pueden ser direcciones que hayan sido calculadas en la ALU. Este MDR, este Memory Data Register, va a tener entonces datos que son leídos de memoria para escribirles, por ejemplo, el registro y que yo no quiero o no puedo perder, digamos, de un ciclo de reloj al otro. El IR también, este Instruction Register, para mantener información de la instrucción actual durante todos los ciclos de reloj, o sea, que yo no pierda esa información y siempre sepa cuál es la instrucción que se está ejecutando. Eh, y en el caso del banco de registros, pues pueden haber dos fuentes de datos de escritura. Antes veíamos que era solamente uno. Datos que son leídos en memoria, o sea que estoy leyendo datos de memoria que quiero guardar en los registros o evidentemente datos que están produciéndose por la ALU y que yo podría necesitar ahí para almacenar. Acá tal vez pues están bastante más, digámoslo así, resumido, pero por ejemplo aquí donde muestra, ¿no? Estas dos fuentes diferentes del dato que se podría almacenar dentro del archivo de registros. Sí. Y lo otro, ¿no? Que leíamos acá, mantener las instrucciones siempre disponibles, a pesar de que el ciclo de reloj obviamente está por ahí cambiando. Ok. La ALU ahora la utilizamos para más que solo los cálculos de datos que estamos procesando, sino también para el cálculo del PC más 4, PC más 4, cálculo de direcciones de saltos condicionados o cálculos, por ejemplo, de direcciones en memoria de las instrucciones que queremos acceder. Entonces, vean que ahora crece, por así decirlo, la funcionalidad de la ALU. O sea, ¿para qué lo estamos usando? Las operaciones siguen siendo las mismas. Obviamente, hacer sumas no es ajeno a la ALU, pero hacer ciertas sumas para ciertos fines específicos es lo que por ahí está cambiando. Y también las entradas cambian, ¿no? No solo por los registros que están agregando, sino que en el caso de la segunda entrada, eh, puede ser que tengamos más fuentes, que es lo que veíamos, ¿no? Ya sea dato que estamos leyendo del registro, o en este caso el PC más 4, o la extensión del dato, en este caso para instrucciones low stored o las instrucciones inmediatas, que antes lo teníamos también como entrada junto con este, pero ahora también podemos hacer el cálculo de PC más 4 y el desplazamiento ahí eh, de este dato que ya fue extendido y multiplicado por 4, con este shift a la izquierda por 2, para el caso de las bramas. Entonces vean que, como les digo, crece tal vez el tipo de funcionalidad. Evidentemente van a haber muchas señales de control que todavía van a estar ahí presentes y que tiene que haber, obviamente, toda una lógica de control que permita manipular, en este caso, eh, la microarquitectura y determinar, ¿no? De dónde vienen las cosas o hacia dónde van o qué tipo de operación es la que se ejecuta. En este caso, y por lo menos para este ejemplo que está acá, obviamente noten que los saltos incondicionales no estarían siendo soportados. Obviamente habría que agregar cierta lógica adicional para poderlo permitir. No voy a entrar en detalle con las señales de control, lo que les decía, pues obviamente van a haber muchas señales de control para poder activar todo lo que ahí está pasando, ¿no? De dónde vienen las cosas o hacia dónde van o cuál es el tipo de operación o si permito escrituras o si permito lecturas. Muy bien. Eh, igual necesitamos entonces obviamente señales de control para determinar o decirle a la ALU de dónde van a venir las cosas, qué tipo de operación tiene que hacer. Eh, pero como les digo, no vamos a entrar en todo ese detalle. Acá más o menos ya se aprecia pues toda esta lógica que vamos a necesitar para la parte de control, todas las señales de control yendo hacia las diferentes partes dentro del data path, del flujo donde los datos se van procesando. Y noten que en este caso, pues sí, habría que agregar cierta lógica
para poder soportar los saltos incondicionales, ¿no? Con la parte de la extensión y bueno, y luego decidir de dónde se toma el PC. Ven que esto es básicamente para indicar de dónde se está cargando entonces el PC. Ujú. Los que estén en taller en este semestre, pues ya han estado jugando con algo muchísimo más sencillo, pero con esta funcionalidad, con la idea de que puede ser que yo tenga un PC más 4 o un salto, o que simplemente el PC no esté cambiando, o que tenga que empezar en cero porque se está reiniciando el sistema, y entonces determinar, ¿no?, cuál es esa fuente del PC y poderla cargar ahí. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? Bien. Ahora, y esta es la parte, me interesaría verlo un poquito por encima, o para recordar esta parte, y es que la etapa de control es vital en todo esto, ¿no? Porque es quien va a orquestar, quien va a determinar cuál es la secuencia de pasos, dependiendo de cada una de las instrucciones. Y normalmente lo que nosotros vamos a tener es una máquina de estados que nos permita hacer toda esta manipulación. Y muy particularmente cuando ya tenemos algo que es multiciclo y todavía aún más cuando lo que tengamos es algo que ya tiene pipeline. Entonces, obviamente, la implementación de la máquina de estado se puede dar de cualquiera de las dos formas convencionales, máquina de Moore o máquina de Mealy. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, que ustedes esperaría ya las conozcan. Y pues evidentemente es que no solo no es la única forma de hacerlo, sino que también se podría hacer como una implementación con una máquina de estados microprogramada, que también es una forma muy elegante en la que se podría manejar esto. No vamos a entrar en detalles de cuál sí, cuál no, o cómo hacerlo. Vamos a ver lo que por ahí a nivel de la literatura del libro está presente, eh, y que al final pues es básicamente una máquina de estados, ¿no? Eh, Hay diferentes estados y hay diferentes señales necesarias. Y aquí es lo que, digamos, web interesante. Por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo nada más es escribiendo en este IR eh, una dirección a la que está por ahí apuntando, hay ciertas señales que yo necesito activar. O sea, esto es lo que está pasando, ¿no? A nivel de instrucción. Pero a nivel de señales, noten que entonces yo necesito, por ejemplo, poner el memread en 1, o sea, que puedo leer la memoria, y que, por ejemplo, en este registro IR le voy a habilitar la escritura, porque voy a guardar este dato que va a venir de memoria. En este caso, por ejemplo, estamos leyendo una instrucción. O, por ejemplo, si lo único que yo quiero hacer es actualizar el PC, o sea, quiero cargarle PC más 4, hay un montón de señales que tienen que habilitarse. Por ejemplo, de dónde viene el dato B que se está operando, el dato A que se está operando, cuál es la operación de la ALU que estoy haciendo, en este caso un AT, eh, indicarle al PC que se puede escribir, indicarle al PC de dónde viene su resultado que se va a cargar, que en este caso es el ALU result. Entonces, hay muchas de estas señales que, evidentemente, dependiendo del estado, y que el estado depende también, evidentemente, del tipo de instrucción, entonces son ese tipo de señales que se van a activar, que se le van a poner valores en específico para permitir que pueda funcionar. Eh, y así con muchas otras. No voy a entrar tal vez con todo el detalle en esto, pero lo que me interesa es que tengan presente, que recuerden que dependiendo del tipo de instrucción, así serán evidentemente los estados por los que voy a pasar, número uno, y que dependiendo cada estado, y que es dependiente evidentemente de la instrucción, cuáles van a ser esas señales de control que se van a activar y con qué valores se van a activar para permitir entonces que la operación, la instrucción se dé de manera apropiada. Esta es tal vez como la forma más básica inicial, que no cambia tantísimo para RISC-V. Ustedes lo pueden revisar ahí en capítulo 4 de Patterson y Hennessy. Hay muchas señales que yo voy a necesitar habilitar. Primeramente, para solo hacer el instruction fetch, o sea, solamente ir y traer la instrucción. Esto es pensando en multiciclo, ¿verdad? Puede ser que cambie y evidentemente cambia cuando ya tenemos algo que tiene pipeline. Pero en este caso nos permitiría esta configuración, poder extraer este dato y almacenarlo. Y después, cuando yo ya estoy haciendo la parte de la decodificación de la instrucción, ahí es donde en este estado, pues evidentemente también hay que habilitar ciertas señales, pero ya puedo tomar ciertas decisiones. ¿De qué van a depender esas decisiones? Pues evidentemente del tipo de instrucción. O sea,
de este estado va a saltar a uno en particular si se trata de una instrucción, por ejemplo, load o store. Si se trata de una instrucción tipo R, en este caso, si se trata de algún salto condicional o si se trata de una instrucción de salto incondicional. Eh, entonces, eso como tal, como les digo, digamos, sienta un punto de partida y dependiendo de ese punto de partida, pues habrán otros estados y otras señales de control. Esto es lo que muestra acá el diagrama de estados, ¿no? Cuáles son esas señales y cuáles son los valores que se están asignando a esas señales para que precisamente se pueda ejecutar la instrucción a ese punto. Entonces, por ejemplo, en el caso de un load store, en este caso para MIPS cambia un poco para el caso de RISC-V porque se manejan diferente a nivel, por ejemplo, de la máquina de estados. Eh, Noten que yo podría tener entonces dos caminos. O sea, llego a un punto donde se hace desde esta perspectiva, recuerden que es un multiciclo, eh, hacer un cálculo de dirección, indistintamente si es un load o un store, yo voy a necesitar calcular una dirección. En este caso, si es load, entonces ya viene todo el proceso, ahora sí, para poder leer la memoria y para poder tener, digamos, y completar esta parte de la lectura de la memoria. Mientras que si se trata entonces de una escritura a la memoria, hacer un store, pues también se dan otras señales. Vean que aquí se habilita el memread, aquí se habilita el memwrite, para entonces garantizar que se está guardando el dato y que finalmente se está yendo de vuelta al estado cero. Que eso es por ahí lo que tenemos. Ok, ya estoy de vuelta. Por alguna razón perdí conexión de red. Ok, y ahí ya estamos viendo. Muy bien, perfecto. Perdí yo por lo menos como host, pero no por lo menos el co-host que es la tablet, ahí está, todavía ahí estaba. Muy bien. Entonces, igual, al punto al que voy, dependiendo de la instrucción, van a ser diferentes estados que van a activar diferentes señales para poder garantizar que la instrucción se pueda realizar. No vamos a entrar en muchísimo detalle al respecto. Por ejemplo, en el caso de si fuese una instrucción tipo R, una suma, por ejemplo, o una resta, que es el caso que se muestra acá, pues evidentemente del estado 1 va a saltar a un estado 7 en este caso, que va a permitir la configuración de la ALU, se le va a decir cuál es la operación y de dónde van a venir las fuentes de los datos que va a operar. Eh, y por último, pues que evidentemente hacer una arquitectura registro-registro, yo tengo que guardar el resultado de vuelta a un registro. Entonces tengo que indicar, por ejemplo, cuál es el registro destino acá, habilitar la escritura del archivo de registros y, por ejemplo, deshabilitar este MUX, o no deshabilitar, pero más bien indicarle a este MUX de dónde viene la información que no viene de la memoria, sino que viene de la ALO, para poder entonces guardar el dato y saltar de vuelta entonces al estado cero. Eh, Evidentemente, y aquí es donde viene la cosa, cada uno de estos estados obviamente va a tomar un ciclo de reloj. Y noten que entonces, por ejemplo, una instrucción store va a tomar un ciclo menos de reloj que una instrucción load. La load estaremos partiendo que es del 0, 1, 2, 3, 4 y salto al 0 de vuelta, mientras que en este caso iría del 0, 1, 2, 5 y ya está. Entonces, un ciclo menos de reloj y por lo tanto, era lo que mencionábamos ahí, una variabilidad, digamos, en el tiempo que toman las instrucciones, porque va a depender precisamente, en este caso, de la máquina de estados y la cantidad de estados que tengan entonces que recorrer. En el caso, por ejemplo, de un branch if equal, entonces igual cambia de dónde vienen las fuentes de los datos, el tipo de operación que tengo que hacer y de dónde yo le estoy indicando al PC que tome su fuente. Entonces, igual, habrá otro estado en particular, en este caso es un único estado, entonces básicamente son 3 estados los que estaría tomando para poder hacer esta ejecución. Y de forma similar, por ejemplo, con un jump, o sea, básicamente decirle, habilitar la escritura del PC y decirle de dónde viene el dato del PC y ya está. Básicamente es eso. Si quisiésemos ver el diagrama final, es algo como lo que se ve aquí. Entonces noten que la variabilidad es bastante, en cuanto al tiempo de ejecución, es bastante notoria.
siendo acá estos básicamente con 3 ciclos de reloj, este por acá con 4 ciclos, este también, mientras que este con 5 ciclos de reloj. Claro está, esto es para MIPS, puede variar para RISC-V, sí. De hecho, vamos a ver si rápidamente me la encuentro. Eh, esta parte está un poco más adelante. Disculpas. Ah, es esta parte, creo. No. Bueno, se las debo. Voy a buscarla y tal vez al inicio de la próxima clase vemos cómo se ve la máquina de estados en este caso para RISC-V. Y ver, tal vez comparar rápidamente cuáles son las diferencias que tenemos entre ambos. Pero vuelvo a repetir, el punto que me interesa aquí es entender, uno, la variabilidad, la cantidad de estados que va a ser necesaria y que cada uno de estos estados va a habilitar ciertas partes de la microarquitectura y particularmente ciertas señales con ciertos valores, con sí, con ciertos datos para poder controlar y decirle, por ejemplo, qué operación tiene que hacer y de dónde va a tomar sus datos. O decirle al archivo de registros, vea, el dato que quiero guardar proviene de esta o esta otra fuente. Entonces, esa parte por ahí es lo que resulta bastante importante entender y que le mete más complejidad en este caso cuando ya nosotros nos metemos en algo que va a estar operando en múltiples ciclos de reloj. Ok. ¿Preguntas hasta este punto? Creo que es un tipo crash course, así que no nos estamos deteniendo muchísimo en los detalles, sino tratando de enfatizar en lo que por ahí resulta más importante. Entonces, ahora sí, entremos a la parte que nos interesa porque está todavía más relacionada con lo que vamos a ver en el resto del curso. Por lo menos en esta parte, cuando hablamos de paralelismo a nivel de instrucciones. Denme un segundo. Ok, con paralelismo, y es lo que les mencionaba yo en algún momento, clases anteriores, es que este es básicamente el punto de partida, el punto de inicio con pipelining, perdón, para introducir la parte de paralelismo a nivel de instrucción, ¿no? Y veremos entonces cuáles son estos conceptos básicos, cuál es la idea detrás de nosotros tener una arquitectura segmentada, una arquitectura en pipelining, evidentemente, cuál es la idea a nivel de los beneficios, pero igual cuáles son las desventajas o los problemas que nos vamos a topar, ¿no? Que es esta parte acá de definir, bueno, cuáles son esos riesgos estructurales de datos y demás, y cuáles son también algunas de las, digamos así, nociones que se consideran para poder hacer manejo de este tipo de riesgos, ¿no? Que es lo que por acá también tenemos. ¿Ok? Tal vez esta parte no vamos a entrar a este punto, llegaremos en otro momento a mencionar un poco más esto de manejo de excepciones e interrupciones. De hecho, lo veremos un poco con la parte de ejecución en fuera de orden, pero bueno, lo vemos con detalle más adelante. Ok, ¿cuál es la idea con paralelismo? Ya esto sí es algo tal vez un poco más propio de este curso, o sea que la idea es que veamos eso, por lo menos de acuerdo a cómo está el programa ahorita, pero que viene pues evidentemente del curso anterior. Entonces, diseñar algo que incremente el rendimiento implica que nosotros podamos tratar de, por ejemplo, ejecutar más instrucciones al mismo tiempo. Entonces, a nivel de los programas como tal, y a través pues, del pipelining, lo que buscamos es tratar de explotar paralelismo a nivel de instrucciones. El hecho de que yo pueda estar ejecutando dos instrucciones básicamente a la vez. Entonces, como dice aquí, pues el promedio del número de instrucciones de un programa que se puede ejecutar de manera simultánea y que va a estar determinado por las dependencias de datos y control. Vamos a ver que en algunos casos habrán dependencias
por ejemplo, de que cuando tenemos paralelismo, una instrucción necesita un dato que todavía no se ha calculado o que apenas está produciéndose el resultado. Entonces, todavía ese dato no está en el archivo de registros como para yo poderlo leer, pero lo necesito ya. Entonces, entramos por ahí en ciertas dependencias. Obviamente hay ciertas formas para tratar de resolver ese tipo de dependencias y que, digamos así, nos permitan acercarnos cada vez más a la idea de que en el caso de pipelining, cada una de las etapas que nosotros tenemos esté siendo utilizada para la ejecución de una parte o una etapa en específico de una instrucción, pero que es diferente. O sea, que son instrucciones diferentes a la vez. A nivel del procesador, se define, digamos, el paralelismo a nivel de máquina precisamente como esto, ¿no? Como el número de instrucciones que pueden ser leídas y ejecutadas de manera simultánea. Muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es mejorar precisamente el rendimiento. O sea, que nosotros podamos tener más instrucciones que al finalizar cada ciclo de reloj están siendo finalizadas. Entonces, una de las formas de hacerlo es lo que ustedes ya conocen, famosas hasta cierto punto, como la parte de pipelining o arquitecturas encausadas o arquitecturas segmentadas, esas son como las traducciones que existen, que es precisamente el traslape de la ejecución de instrucciones, ¿no? Que podamos tener cada una de las etapas del pipeline, básicamente cada una de estas etapas de estas que hemos visto dentro del procesador, del fetch, decode, execution y demás, ejecutando una porción de una instrucción en particular y por lo tanto que haya un traslape. Otro de los casos, y esto sí es propio de este curso, no esperaría que hayan visto, no diría que nada, pero tal vez poco o nada así en el curso anterior, es el hecho de tener arquitecturas superescalares y hablaremos de ese tipo de arquitecturas más adelante en el curso. Y la idea es que más bien nos permitan, como quien dice, el lanzar la ejecución de múltiples instrucciones a la vez. Y para eso, la clave aquí va a ser el tener varias rutas de datos que son independientes. Hasta el momento estamos viendo que nuestro procesador únicamente tiene una ruta de datos. En este caso, estamos partiendo de que esa ruta más bien está replicada. Tenemos múltiples rutas y por lo tanto nos permitiría realizar el procesamiento en simultáneo de diferentes instrucciones. Pero será algo que veremos más adelante como una técnica adicional para poder explotar paralelismo a nivel de instrucciones. Veremos más que todo la parte de arquitecturas superescalares, muy relacionado con eso también la parte de ejecución fuera de orden, y por ahí veremos, digamos, esa parte más avanzada de paralelismo a nivel de instrucciones. En el caso de segmentación, pipelining, va a depender, evidentemente, de qué tanto yo pueda paralelizar las instrucciones y esas normalmente van a tener estas dependencias de datos. Y pues obviamente a nivel de la misma máquina, cómo está implementado y cómo entonces nosotros podríamos hacer ese manejo, ¿no? Ahora, el rendimiento en un procesador puede mejorarse de diferentes formas y las dos que aquí se mencionan, digamos que nos van a resultar importantes a este punto. La primera es que se puede mejorar el rendimiento o el throughput, que es básicamente la cantidad de instrucciones que por unidad de tiempo yo estoy ejecutando. O sea, en menos tiempo yo quiero ejecutar más instrucciones. Eso incrementa el throughput. Es esa tasa, digamos, de trabajo finalizado que el procesador está dando. En un procesador, por ejemplo, multiciclo, cada ciclo de reloj, yo no estoy terminando una instrucción. Eh, por ejemplo, si fuese una instrucción de salto, después de 3 ciclos de reloj, tengo una instrucción que ha sido finalizada. Después de 5 ciclos de reloj, una instrucción, por ejemplo, de load es finalizada. Entonces, noten que requiere una cantidad de ciclos mayor que uno para finalizar cada una de las instrucciones. Y tal vez más bien lo que yo quiero, y esa es la idea con la segmentación, es que más bien y ese es el, digamos así, la meta última que se busca, es que cada ciclo de reloj que acaba, una instrucción haya terminado de ser ejecutada. Porque entonces esto me reduce, o sea, tengo menos tiempo o requiero menos tiempo para poder ejecutar una misma cantidad de instrucciones. Y por lo tanto, entonces puedo subir, en este caso, el rendimiento visto como este throughput. El otro es, pues, el tiempo de respuesta. O sea, yo podría tratar de reducir mi retardo desde la perspectiva de la implementación misma, o sea, cómo hago para que las etapas del pipeline, del procesador como tal, tomen menos tiempo y por lo tanto, entonces yo puedo trabajar a una frecuencia más alta, puesto que el retardo es más pequeño. Eso por un lado.
Y pues evidentemente va a depender del tiempo que va a requerir cada una de las instrucciones para pasar por todos los segmentos del pipeline. Si yo tengo una arquitectura con una profundidad de pipeline muy alta, pues evidentemente voy a necesitar esperar mucho más tiempo para que la instrucción se ejecute, que es, por así decirlo, lo que tiende a pasar eh, con CISC en algunas de esas instrucciones que sí hacen uso de todo el pipeline. En algunos otros no, porque hará uso de un par de etapas y ya resolverá, digamos, ahí de manera rápida. Eh, pero de esta forma, o pensando, digamos, a partir de estos dos conceptos, ¿no? Del throughput, de la cantidad de trabajo que yo hago por unidad de tiempo y de reducir realmente el tiempo como tal que cada una de las etapas toma, yo podría estar mejorando entonces el rendimiento. Y esto es algo esto que viene acá es algo que yo esperaría que se los hayan utilizado para explicárselos a nivel de pipelining. Y es que el hecho que con pipelining uno podría verlo como una línea de producción, en donde, digamos, un operario normalmente está especializado en hacer algo del proceso específicamente. eh, y una vez que finaliza ese trabajo, lo pasa, tal vez lo monta dentro de la banda para que le llegue al siguiente operario. El operario lo va a tomar y va a seguir con el siguiente paso en el proceso. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, construir un auto. O sea, construir un auto implica mucha gente trabajando e implica toda una línea de ensamblaje en donde diferentes operarios van haciendo diferentes partes de una misma tarea, que es construir un auto. Entonces, esa es la idea también acá, ¿no? Dividir la instrucción o la ejecución de las instrucciones en diferentes etapas. Cada etapa de la segmentación o del pipeline se conoce así como un pipeline stage, un pipeline, perdón, un pipe stage, un pipe segment. Eh, y la idea, precisamente, entonces, es que, por ejemplo, en el momento en que un operario termina con su parte de un producto en particular, lo pasa al siguiente, pero toma el que viene de atrás dentro de ese flujo para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, está trabajando siempre en lo mismo, pero en diferentes instancias de un producto, ¿no? Sería básicamente lo mismo. Cada una de las etapas en el pipelining van a estar haciendo lo mismo. O sea, la ALU va a seguir siendo operaciones de ALU, pero cada vez va a estar haciéndolas para instrucciones que son diferentes, pensándolo así como que un producto diferente, ¿no? Eh, y es lo que por acá dice, ¿no? Etapas diferentes de instrucciones, entonces pueden traslaparse, porque cada uno de estos etapas, cada uno de estos operarios, por así decirlo, va a estar trabajando en su parte en específico, pero para un producto diferente, o en este caso bueno, para una instancia de un producto diferente, pero en este caso para una instrucción diferente. Y por lo tanto, la siguiente instrucción siempre se inicia antes de que la instrucción actual haya completado. Y volviendo entonces por ahí a la definición que hablábamos un poco de instruction level parallelism, de paralelismo a nivel de instrucciones, lo que yo quiero es estar ejecutando múltiples instrucciones a la vez. Y al tener esto, yo con segmentación, con pipelining, lo que me permite es precisamente satisfacer este criterio, ¿no? Que la siguiente instrucción se empiece a ejecutar, no en su totalidad, estamos haciendo apenas el instruction fetch y the code, aún antes de que la instrucción actual se haya completado. Y por lo tanto ya eso es paralelismo. Entonces, viéndolo igual desde esta perspectiva de la línea de producción y demás, podemos verlo como algo así. Bueno, aquí estamos suponiendo de que hay ciertas instrucciones de carga, de load. Eh, si yo lo que tuviese es un procesador monociclo, lo que implicaría es que yo tengo que esperar a que toda la ejecución acabe de la instrucción antes de poder empezar con una nueva instrucción y así sucesivamente. Contrario, en este caso, con pipelining, y bueno, evidentemente que hay que ver que con el pipelining hay que definir cuál es la etapa que toma más tiempo y por lo tanto es la etapa que define cuál es el periodo de mi reloj. Yo empiezo por hacer el instruction fetch, la primera instrucción, y luego paso, por ejemplo, a hacer lectura a los registros. Tengo que leer ahí registro 0 para hacer en este caso el cálculo, probablemente 0, para luego pasarle 0 más 100 extendido y toda la historia para hacer el cálculo a la ALU, y luego hacer el acceso a los datos, a la memoria de datos y luego almacenar ese registro. Pero noten que, y es lo que yo esperaría que ustedes ya sepan, no bien se ha hecho el instruction fetch, pues obviamente esa unidad ya está libre para el siguiente ciclo del reloj, porque ya para esta instrucción va a estar haciendo uso de los registros. Entonces yo perfectamente ya puedo empezar a hacer el instruction fetch de la siguiente instrucción.
Entonces, aún no ha terminado esta primera, yo ya estoy iniciando con esta segunda acá. Y así sucesivamente. Entonces, vean que, por ejemplo, en este caso, estas tres instrucciones terminan aún antes de lo que la segunda podría haber terminado en un procesador monociclo. ¿Ok? Entonces, este es como que el ejemplo más sencillo, pero bastante representativo. Acá, por ejemplo, en el libro, pues sí, obviamente mencionan el mismo caso, que es el que estamos viendo, eh, pero lo hacen también con algo un poco más mundano y más tal vez fácil de entender, que es con el lavado. O sea, que uno normalmente, vamos a ver, cuando pone una carga de lavado a la lavadora, pues obviamente lo demás no está siendo utilizado. Una vez que sale esa carga de lavado, normalmente lo metes a la secadora y por mientras ya la lavadora está ociosa, entonces podrías meterle otra carga de lavado, ¿no? Y así sucesivamente, una vez que la secadora termina con su primera carga, ¿no? Que es acá, en este caso, yo ya tengo la ropa lista, podría yo empezar a doblarla mientras la carga anterior ya yo la puedo pasar a la secadora y bueno, nuevamente la lavadora está disponible para seguir metiendo y así sucesivamente en este proceso, ¿no? De lavado, secado, doblado, planchado, lo que sea y luego guardado por ahí. Obviamente este es un proceso en el que se van aprovechando los recursos de acuerdo a la disponibilidad que ellos tienen y no es como que lavo, seco, plancho y doblo y luego guardo para luego seguir con la siguiente tanda, por así decirlo. Sí, yo tengo mi impresión que mi vecino trabaja de esta forma, porque siempre escucho la lavadora a toda hora, en las puras mañanas y en las puras noches, entonces, no sé, me da la impresión de que trabaja más de esta forma que de esta, que al menos es la que tratamos de usar en casa. Pero bueno, eso nada más como comentario y como ejemplo que el libro utiliza, que es bastante más sencillo tal vez también de interpretar, o esto que le decía, ¿no? La línea de producción, un producto en particular, o la línea de ensamblaje de un carro. Con la segmentación, entonces, noten que no estamos reduciendo el tiempo de respuesta, o sea, sigue siendo el mismo, cada etapa sigue tomando el mismo tiempo, indistintamente, vean que más o menos cada etapa, bueno, aquí sí tal vez aprovechamos un poco este tiempo, noten que tal vez el acceso a los registros puede tomar menos que por ejemplo, estos 200 picosegundos que por aquí están representados. Tal vez esta parte sí se aprovecha, pero de ahí fuera el tiempo de las demás etapas sigue siendo el mismo. Entonces, noten que eso no está cambiando y por lo tanto el latency como tal no lo estamos reduciendo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mejorando el rendimiento porque la cantidad de trabajo sí está creciendo para un mismo lapso de tiempo, ¿no? Estamos incrementando esa parte. Entonces, esa es la manera en la que por medio de segmentación, por medio de pipelining, podemos incrementar entonces el rendimiento porque estamos ejecutando más instrucciones por unidad de tiempo. Y en este caso, comparando, pues el tiempo de ejecución de las instrucciones se reduce y menciono acá idealmente, porque todavía no estamos considerando el hecho de que habrán ciertas dependencias que hay que satisfacer y que eso por ahí introduce, digamos, o hace que nos alejemos de esta idealidad. Entonces, podríamos decir que el tiempo de ejecución entre instrucciones segmentado va a ser igual a cual si yo no lo tuviera segmentado entre la cantidad de segmentos. Pero igual, de una manera, como les digo, eh, enfatizo, bastante ideal. Y esto es muy importante, y es que el ciclo de la máquina, o sea, la frecuencia del reloj, se define como el tiempo necesario para avanzar un segmento. Aquel segmento dentro del pipeline que tome más tiempo es el que va a definir cuánto es el periodo máximo y por lo tanto la frecuencia, o perdón, el periodo mínimo y por lo tanto la frecuencia máxima de operación. Entonces, eso por ahí también es, o resulta también importante tener presente. ¿Cuáles son las etapas en arquitectura segmentada? Bueno, hablamos básicamente de 5 etapas básicas. Hablamos de un instruction fetch, o sea que es básicamente hacer la lectura de la instrucción. Hablamos de un instruction decode, que implica la decodificación de la instrucción, o sea que nosotros vayamos y traigamos la instrucción en lo primero y luego que entendamos qué es lo que la instrucción nos pide hacer. Entonces implica esa decodificación de la instrucción y leer, en este caso, los registros de propósito general, ¿no? Que forman parte de la instrucción, ¿no? Ahí me dice, bueno, ¿cuáles registros tengo que acceder? Entonces pasarle eso precisamente a la parte de los registros. Luego tenemos una tercera etapa, que es la parte de ejecución. Como tal, ahí es donde la ALU entra en funcionamiento y va a determinar, bueno, de acuerdo a la instrucción, qué operación se hace y sobre qué operando se realiza.
Y luego tenemos dos que puede ser que cambien un poco, o vamos a ver, que puede haber alternancia, que no necesariamente yo tenga que siempre en toda instrucción hacer uso de ambas. Una es la parte de memoria, que es acceso a memoria. Esto se va a dar para loads, para stores, o inclusive para saltos en algunos casos. Más que todo por la parte de la finalización como tal, en el ciclo de finalización del salto. Y otro que tiene que ver con la parte de write back, con la escritura, y como dice aquí, el ciclo de retroescritura, que es básicamente escribir resultados en los registros. Ahora, estos resultados puede ser que, como tal, sean los que provienen de la ALU, y por lo tanto yo me salto esta parte de la memoria, o podría ser que, por ejemplo, la ALU acá la utilizo para hacer un cálculo de dirección, acceso a la memoria, por lo tanto hago un load, y ahora este dato que estoy trayendo lo escribo acá en los registros. Entonces puede ser que haya casos, como les digo, donde no necesariamente este de memoria se tenga que acceder, o por ejemplo, en el caso de un store, yo paso por instruction fetch, por el decode, fetch decode, hago el cálculo de dirección, a dónde es que tengo que almacenar, y almaceno, y ya. Pero no tengo que hacer ningún tipo de write back. Entonces eso, noten que, digamos que puede ser alternado, ¿no? Puede tener instruction fetch, decode, execution, memory, puede tener las 5, o podría no tener memory y más bien saltar a la parte de write back. Eso va a depender, como les decía, de cada una de las instrucciones. Y la idea, pensando en esto del paralelismo y de la ejecución en paralela entonces de instrucciones, noten que evidentemente el pipeline, y pensando que en ese caso es una arquitectura así muy sencilla, de 5 etapas de pipeline, muy a lo que MIPS o RISC-V presenta, por ejemplo, a nivel pedagógico, acá en los libros. Yo pues obviamente voy trabajando con cada una de las etapas de las instrucciones, pero lo ideal a lo que yo quiero llegar es precisamente a esto, ¿no? A que cada una de las etapas del pipeline está siendo utilizada, pero en este caso está siendo utilizada por instrucciones diferentes. Noten que en este caso ya la última instrucción está haciendo el write back, pero esta, la quinta, apenas está empezando con el instruction fetch. Si yo logro mantener esto constante en el tiempo, noten que, bueno, en este caso, después de 4 ciclos de reloj, cada ciclo de reloj yo estaría completando una instrucción. Obviamente aquí pues, la cosa cambia puesto que son solo 5 instrucciones, pero es lo que esperaríamos, ¿no? Aquí también un instruction fetch, un instruction decode, execute y todo lo demás para que precisamente a este punto también yo tenga todo mi pipeline siendo ocupado y entonces en el siguiente ciclo de reloj yo también al terminar esta instrucción termino una instrucción. Ese es, como les digo, es la meta última con tener esto. Vamos a ver que se aleja bastante de esta realidad. Y en este caso, al ser una arquitectura de este tipo, decimos que es una arquitectura con pipeline, o que su pipeline o su segmentación tiene una profundidad de 5, porque hay 5 etapas de pipeline. No sé procesadores modernos como hay, como Core i7, Core i5 o algo por el estilo, pero recuerdo que en algún caso, estoy tratando de recordar, pero creo que por lo menos Pentium 4, que es arquitectura CISC, x86, tenía, no sé, si eran como 40 o 44 etapas de pipeline. Entonces, era algo muchísimo más profundo, en parte también por la complejidad, ¿no? Que a nivel de CISC nosotros tendríamos que manejar a nivel de la complejidad de las instrucciones. Pero sí, lo hace un poco más loco en ese sentido, ¿no? Si lo comparamos con algo tan sencillo como solo 5 etapas de pipeline. Ok, ¿preguntas a este punto? Profe, Adelante. se podría decir que entonces digamos, al comienzo del primer ciclo no está como optimizado el uso de la unidad de procesamiento, porque solo está procesando, digamos, hasta que llega al final de la primera etapa del primer ciclo, es que empieza a funcionar en toda su capacidad, digamos. Correcto, correcto. Es lo mismo que pasaría igual en una línea de producción. Al arranque de la jornada, a menos de que tengamos productos o instancias del producto del día anterior, los operarios que están en etapas más avanzadas no van a estar haciendo nada hasta que empiecen a recibir las cosas que ya vienen
avanzadas en la línea de producción. Entonces, es lo mismo. O sea, hasta cierta hora del día, muy probablemente ya mis operarios todos están trabajando a buen ritmo y entonces ya yo puedo ir avanzando con mayor paso en la producción de lo que esté haciendo. Es lo mismo acá. Hay que pagar, digamos así, ahorita no recuerdo el término más preciso que se utiliza para esto, pero sí hay que pagar un precio que es el tiempo en el que va a tomar que el pipeline se llene y que entonces sí, ya cada ciclo de reloj, por ejemplo, yo esté ejecutando una instrucción. Idealmente, ya te digo, hay cosas que cambian. Pero, digamos así, este precio que tenemos que pagar, por así decirlo, este tiempo que hay que esperar hasta que el pipeline se llene y empiece a producir, por así decirlo, una instrucción ejecutada cada ciclo de reloj, compensa el hecho de precisamente tener algo así y no tal vez algo tan dramático como esto acá, ¿no? Entonces sí, eso es, si lo quieres ver así, sí, no podríamos decir que el pipeline está trabajando o la arquitectura o el procesador como tal está trabajando a su máximo esplendor o capacidades hasta un cierto tiempo después, como de arranque, ¿no? Que nos permita que el pipeline se llene y que entonces empiecen a ejecutar idealmente cada ciclo reloj una instrucción. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Hay etapas básicas y vamos a hablar un poco de estas más adelante, de la parte de segmentación. Vamos a tratar entonces igual de comparar, bueno, si yo tomo una arquitectura que es monociclo, ¿cómo podría ser esta parte de dividirla en diferentes etapas? ¿Cómo es necesario entonces ingresar? Ahora sí, básicamente registros que manejen todos los datos o que almacenen todos los datos dentro de este flujo de datos para que cada ciclo de reloj, digamos, no solo yo no pierda la información, sino que nos permita tener esta funcionalidad a nivel del pipeline. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco, cada una de las etapas, viendo qué es lo que se activa, qué es lo que se necesita, eh, para después entonces ya empezar a ver la parte, bueno, igual de las no idealidades que esto presenta y muy particularmente, que es lo que nos interesa resaltar, la parte de riesgos de la segmentación y cómo esto se corrige. Por ahí sí me interesa, el semestre pasado no lo hice, pero este semestre sí me interesa que veamos algunas piecitas de código que podamos identificar cuáles son estos riesgos y que podamos comentar y discutir cuáles son entonces las formas de poder sortear, digamos, esos riesgos, ¿no? O esas dependencias. Así que ustedes, pues ya después a nivel de examen, eh, sean capaces también de hacer ese análisis, ¿no? De ver código, determinar cuáles son esas dependencias y hacer entonces los ajustes correspondientes, ya sea modificando código o indicando qué es lo que a nivel de la microarquitectura debería pasar para poder sortear ese riesgo o esa dependencia. Ok, eh, voy a dejar la clase hasta aquí, porque bueno, 9:30 tengo que arrancar con otra y necesito ir a resolver otros problemas que mis asistentes están teniendo en el lab. Eh, pero continuaremos entonces, próxima clase del viernes. Recuerden que el miércoles es el examen. Tengo pendiente todavía mandarles el correo con la parte de instrucciones generales al respecto, pero próximo viernes entonces la idea es que continuemos con esta parte de pipelining y ya básicamente empezaremos con la parte de riesgos y demás, y ya nos encauzamos otra vez en la parte ya propia, digamos así, de lo que yo ya por lo menos previamente tenía preparado para el curso. Ok, de mi parte eso es todo. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, pues nada, les deseo un buen fin de semana. Pero verdad que